En este nuevo vídeo vamos a ver uno de los principales casos de uso del RPA. A partir de un fichero de Excel, que en nuestro caso contiene clientes, vamos a introducir todos esos datos en nuestro CRM/ERP. Para este ejemplo hemos escogido Dolivar, pero el trabajo es muy parecido en el resto de aplicativos web. Como siempre, antes de comenzar a analizar, vamos a ver qué es exactamente lo que vamos a automatizar. De entrada tenemos este Excel que contiene en cada línea un cliente que tenemos que introducir en nuestro ERP. Para nuestro ejemplo nos es suficiente con 2 clientes, pero podrían ser miles. Leeremos el Excel y para cada línea crearemos un cliente en Dolivar. En Dolivar tendremos que hacer el login. Hacer clic en el menú Terceros, clic en el submenú Nuevo cliente, rellenar los campos que hemos extraído del Excel y por último hacer clic en Crear tercero. Vamos a ponernos manos a la obra. Creamos un nuevo proyecto por defecto. A la secuencia que se nos ha creado en el diseñador le vamos a cambiar el atributo DisplayName por Crear clientes en Dolivar. Como buena práctica, es importante dividir en secuencias nuestro trabajo según lo que tenga que hacer cada una. De momento vamos a crear un esqueleto de nuestro proyecto basado en secuencias en las que luego añadiremos nuestras actividades. Introducimos dentro de nuestra secuencia una nueva secuencia a la que le cambiamos el atributo DisplayName por Abrir aplicaciones. Aquí es donde leeremos el Excel y abriremos el navegador. Lo haremos más adelante. Introducimos una nueva secuencia justo debajo y le cambiamos el atributo DisplayName por Login en Dolivar. Aquí crearemos todo el mecanismo de login en el ERP. Creamos otra secuencia debajo y le ponemos por DisplayName Acceder a nuevo cliente. La utilizaremos para las navegaciones necesarias hasta llegar a la ficha para crear un nuevo cliente. Introducimos una nueva secuencia debajo y le cambiamos el DisplayName por Introducir clientes. Aquí tendremos un bucle que recorrerá los clientes del Excel uno a uno y los introducirá en Dolivar. Por último, colocamos una nueva secuencia debajo y como DisplayName le ponemos Cierre aplicaciones. Aquí simplemente cerraremos el navegador. Antes de empezar con darle contenido a las secuencias que hemos establecido, vamos a ocuparnos de las variables que vamos a necesitar en nuestro proceso automatizado. Las vamos a declarar todas dentro del ámbito de la secuencia principal, la que llamamos Crear cliente en Dolivar. Para ello hacemos clic sobre cualquier parte de la secuencia y hacemos clic en Variables. La primera variable que vamos a necesitar, puesto que se trata de una automatización web, es el conector con el navegador, de manera que declaramos una variable de tipo WebConnector que llamaremos con. Creamos una nueva variable de tipo AutomationResponse para recuperar las respuestas de las actividades y trasladarlas a las siguientes. La llamamos Response. Para controlar el timeout de las actividades de automatización web, vamos a crear una nueva variable de tipo int32 a la que llamamos timeout y le establecemos un valor inicial de 5000 milisegundos. Creamos una nueva variable para iluminar los elementos por los que la automatización va pasando. La llamaremos highlight de tipo int32 y establecemos su valor inicial en 1000 milisegundos. Cuando hagamos login, antes de introducir el usuario y el password, nos interesa limpiar esas cajas antes de introducir nuestros datos. Es decir,
Vamos a interactuar 2 veces con un mismo elemento. Para esto lo más sensato es recuperar el elemento una sola vez e interactuar las veces que sea necesario con él, de manera que vamos a declarar una variable de tipo elementWeb que llamaremos currentElement. Cuando hagamos la lectura del Excel, los datos se llevarán a un data table, por lo que vamos a declarar una variable de tipo data table que llamaremos customer table. Para finalizar con las variables, cuando insertemos los clientes, tendremos que recorrer la tabla con un bucle. Vamos a declarar una variable de tipo int32 que llamaremos loopCounter y que nos va a servir para saber qué fila del Excel estamos iterando en el bucle. Le ponemos el valor inicial de 0. Ya estamos listos para comenzar a automatizar nuestro proceso. Nos vamos a ocupar de nuestra primera secuencia, la que llamamos Abrir aplicaciones. Creamos una actividad de tipo Leer Excel de la categoría Excel. Desde el diseñador en el input de fichero, si hacemos clic en el botón con los 3 puntos, se nos abre una ventana para seleccionar nuestro archivo de Excel. En Display Name introducimos Importar Excel. En Sheet Name, entre comillas, colocamos hoja 1. En el valor de salida Data colocamos nuestra variable Customer Table y por último en Response le indicamos nuestra variable Response. Creamos debajo una nueva actividad de tipo a abrir navegador que configuramos de la siguiente manera. Dejamos los valores que vienen por defecto y en los valores de entrada modificamos el atributo Timeout, donde colocamos nuestra variable Timeout, el atributo Previous Response, donde introducimos nuestra variable Response, el atributo URL, donde colocamos la URL de Dolibar. En los valores de salida, introducimos nuestra variable con el atributo Connector, la variable Response en el atributo Response y por último en Display Name ponemos Abrir navegador. Vamos a encargarnos ahora de nuestra última secuencia, la que llamamos Cierre aplicaciones. En esta secuencia, tan solo necesitamos incluir una actividad de tipo Liberar conector en la categoría Web y que nos permitirá cerrar el navegador además de liberar el conector. La configuramos de la siguiente manera. En los valores de entrada en Timeout colocamos nuestra variable Timeout y en Web Connector ponemos nuestra variable Con y en los valores de salida. En Response introducimos nuestra variable Response y en Display Name ponemos Cerrar navegador. Vamos a ocuparnos ahora de nuestra secuencia Login Dolibar. Lo primero que haremos será limpiar el contenido de la caja de usuario antes de introducir nuestro usuario. Para ello introducimos una actividad de tipo limpiar de la categoría Web-elementos. De los valores de entrada, en Highlight Duration, metemos nuestra variable Highlight, la variable Response en Previous Response, la variable Timeout en Timeout y la variable Con en Web Connector. En los valores de entrada a atributos vamos a espiar el elemento. Vemos que se trata de un input que contiene un ID, por lo que en el atributo tag introducimos input y copiamos el ID y lo pegamos entre comillas en el atributo IDValue. En los valores de salida introducimos la variable Response en Response e introducimos la variable CurrentElement en WebElement. De esta manera, reutilizaremos este elemento cuando queramos introducir el usuario. Para terminar, cambiamos el Display Name a Limpiar caja usuario. Vamos ahora a introducir nuestro usuario. Para ello, de la categoría Web-elementos, introducimos una nueva actividad, Escribir, y la metemos justo debajo de la actividad anterior.
En los valores de entrada vamos a introducir nuestra variable currentElement en el atributo currentElement, highlight en highlight, response en previewResponse, en text pondremos nuestro usuario entre comillas, en timeout ponemos timeout y en webConnector nuestra variable con. En los valores de salida introducimos response en response y por último cambiamos el displayName a escribir usuario. Lo siguiente es hacer lo mismo para el password, es decir, primero limpiar y luego introducir el password. Nos copiamos las dos actividades previas de la secuencia y las pegamos justo debajo. Si espiamos el password, vemos que lo único que cambia es el ID, por lo que en la primera caja copia cambiamos el ID y el displayName por limpiar caja password. En la segunda caja solo modificamos el argumento de entrada text, donde entre comillas introducimos nuestro password y cambiamos el displayName por escribir password. Por último, tan solo nos queda hacer clic en el botón conexión y habremos terminado con nuestra secuencia login en Dolivar. Si espiamos este último, podemos utilizar el tag que en este caso es un input y la clase CSS que es button. De manera que vamos a configurar la actividad con los siguientes valores de entrada. En Highlight Duration introducimos Highlight, Response en previewResponse, Timeout en Timeout y con en webConnector. En los valores de entrada a atributos seleccionamos Input en Tag y en Class Name Value, entre comillas, Button. En los valores de salida en Response metemos nuestra variable Response y cambiamos el displayName por clic en Acceder. Vamos a ocuparnos ahora de la siguiente secuencia. Tenemos que navegar hasta la ficha de creación de cliente. Son 2 clics. Vamos a ponernos manos a la obra. Introducimos en la secuencia Acceder a nuevo cliente una actividad de tipo click que se encuentra en la categoría de web-elementos. En los valores de entrada introducimos Highlight en Highlight Duration, Response en previewResponse, Timeout en Timeout y con en webConnector. Si espiamos el elemento vemos que se trata de una etiqueta A que tiene un ID de manera que copiamos el ID y lo pegamos entre comillas en ID Value y seleccionamos A en Tag dentro de los valores de entrada a atributos. En los valores de salida ponemos nuestra variable Response en Response y cambiamos el displayName por clic en terceros. Copiamos la actividad y la pegamos debajo. Cambiamos el displayName por clic en nuevo cliente. Si espiamos el elemento, vemos que se trata de otra etiqueta A. En este caso no hay ID, pero podemos ir por el texto nuevo cliente. Pero tenemos que tener en cuenta que hay otra etiqueta con el mismo texto nuevo cliente potencial. De manera que en atributos de entrada en index ponemos un 1 para decirle que queremos la segunda etiqueta. Borramos el ID value y entre comillas ponemos nuevo cliente en link text value. Dejamos el resto de valores tal cual están. Bien, pues ya solo nos queda una secuencia, introducir clientes. Aquí tenemos que introducir como un nuevo cliente los datos de cada una de las filas del Excel que leímos y cuyo contenido tenemos en el Data Table Customer Table. Vamos a introducir una actividad de tipo while que encontramos en la categoría Lógica. En la condición desde el diseñador introducimos loop counter, símbolo menor que, customertable.rows.count. Esto quiere decir que mientras que nuestra variable loopCounter sea menor que el número de filas de la tabla, tendrá que ejecutarse. Dentro del bucle colocamos una secuencia a la que le cambiamos el displayName por introducir cliente. La variable loopCounter tiene que comportarse como un contador, es decir, cuando termine con la primera fila, queremos que pase a la siguiente, de manera que vamos a introducir dentro de la nueva secuencia una actividad de tipo asignar que encontraremos en la categoría Lógica. En el atributo to ponemos loopCounter y en el atributo value ponemos loopCounter más 1. Esta será la última actividad del bucle while y el contador se incrementará en 1 para pasar a la siguiente fila de la tabla. Introducimos por encima una nueva actividad de tipo escribir de la categoría web-elementos. En los valores de entrada introducimos highlight en highlight duration,
response en preview response, timeout en timeout, con en web connector. Y en text tenemos que introducir el valor de la primera celda de la fila que se está iterando. Para ello introducimos customertable.rows, abrimos paréntesis, loop counter, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, 0.toString, abrimos, cerramos paréntesis. De esta manera le decimos que coja la celda 0, que es la primera de la fila que está representada por loop counter dentro de las filas de la tabla Customer Table. Si espiamos al elemento, comprobamos que se trata de un input que tiene por ID el valor name. De manera que en valores de entrada a atributos seleccionamos input en tag e introducimos name entre comillas en ID value. En los valores de salida ponemos response en response y cambiamos el display name a nombre cliente. Ahora tenemos que introducir el apodo. Copiamos la caja anterior y la pegamos debajo. Le cambiamos el display name por apodo cliente. Si espiamos el elemento, vemos que es otro input con una ID que copiamos y cambiamos el valor de ID value. Solo nos queda cambiar en los atributos de entrada el text. Ahora queremos la segunda celda. Escribimos customertable.rows, abrimos paréntesis, loop counter, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis 1, cerramos paréntesis, .toString, abrimos, cerramos paréntesis. Ahora tenemos que seleccionar la opción cliente en el desplegable cliente potencial / cliente. Introducimos una nueva actividad de tipo seleccionar opción en la categoría web-elementos. En los atributos de entrada ponemos en highlight duration highlight. En preview response ponemos response, en timeout timeout y en web connector con. Si espiamos el elemento, vemos que se trata de una etiqueta select que contiene un ID que copiamos y lo pegamos en ID value. También seleccionamos en tag select. En response ponemos response. En option name, entre comillas, cliente, que es la opción que queremos seleccionar. Y cambiamos el display name a selección de tercero. Vamos con la dirección. Copiamos la actividad de apodo cliente, por ejemplo, y la pegamos debajo de la actividad anterior. Si espiamos el elemento, vemos que se trata de una etiqueta textarea que contiene un ID. Lo copiamos y modificamos el ID value. También seleccionamos en tag textarea. Por último, en text, ponemos customertable.rows, abrimos paréntesis, loop counter, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, 2, cerramos paréntesis, .toString, abrimos y cerramos paréntesis. Vamos con el código postal. Copiamos nuevamente la actividad de apodo cliente y la pegamos debajo de la actividad anterior. Si espiamos el elemento, vemos que se trata de una etiqueta input que contiene un ID que copiamos y pegamos en ID value. Por último, en text, ponemos customertable.rows, abrimos paréntesis, loop counter, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis 3, cerramos paréntesis, .toString, abrimos y cerramos paréntesis. Vamos con la población. Copiamos la actividad de previa y la pegamos. Si espiamos el elemento, vemos que se trata de una etiqueta input que contiene un ID que copiamos y pegamos en ID value. En text, ponemos customertable.rows, abrimos paréntesis, loop counter, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis 4, cerramos paréntesis, .toString, abrimos y cerramos paréntesis. Le cambiamos el display name por población cliente. Nos ocupamos ahora del país. Si inspeccionamos el elemento, vemos que es un poco complejo. Tenemos un span. Si hacemos clic en él, se despliega una lista en la que hay un input donde introducir el país para terminar haciendo clic en el elemento de la lista seleccionado. Esto lo vamos a hacer en 3 pasos. Haremos clic en el span, escribiremos el nombre del país en el input y simularemos un enter a modo de clic en el elemento de la lista seleccionado. Introducimos una actividad de tipo click de la categoría web-elementos. En los valores de entrada colocamos en highlight duration nuestra variable highlight, en preview response introducimos response, en timeout timeout y en web connector la variable con. Si espiamos el elemento sobre el que tenemos que hacer clic, se trata de una etiqueta span que tiene un ID. Copiamos el ID y lo pegamos entre comillas en ID value y establecemos el tag a span. En los valores de salida ponemos nuestra variable response en response,
Cambiamos el display name por país cliente. Copiamos ahora la actividad población cliente y la colocamos debajo del último clic. Si espiamos el elemento, el mejor método de enlace es el XPath, por lo que copiamos el full XPath y lo pegamos entre comillas en XPath value y borramos el ID value. Y le cambiamos el display name a desplegar lista países. Y por último en text ponemos customertable.rows, abrimos paréntesis loop counter, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis 5, cerramos paréntesis, punto toString, abrimos y cerramos paréntesis. Tan solo nos falta simular el clic para seleccionar el país. Para esto vamos a seleccionar la actividad pulsaciones nativas de la categoría escritorio. En Previous Delay vamos a poner 300. En Previous Response ponemos Response. En Text ponemos entre comillas y entre llaves Enter. En los valores de salida ponemos Response en Response y cambiamos el Display Name por Seleccionar País. Vamos con las provincias. Tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho con los países. Copiamos la actividad Desplegar lista países. Si espiamos el elemento, vemos que se trata también de una etiqueta span y que también tiene un ID que copiamos y lo modificamos en ID value. Solo nos queda cambiar el display name por Desplegar lista provincias. Ahora copiamos la actividad país cliente. Si espiamos el elemento, vemos que se trata también de un input y tiene el mismo XPath, por lo que tan solo vamos a cambiar el atributo text por customertable.rows, abrimos paréntesis loop counter, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis 6, cerramos paréntesis, punto toString, abrimos y cerramos paréntesis, y el display name por provincia cliente. Ahora copiamos la actividad seleccionar país. Solo tenemos que cambiar el display name por seleccionar provincia. Copiamos la actividad seleccionar país y tan solo cambiamos el display name por seleccionar provincia. Sigamos con el teléfono. Copiamos la actividad población cliente. Espiamos el elemento y vemos que es idéntico al de la población y que solo cambia el ID. Lo copiamos y reemplazamos en el ID value. En el atributo text ponemos customertable.rows, abrimos paréntesis loop counter, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis 7, cerramos paréntesis, punto toString, abrimos y cerramos paréntesis. También cambiamos el display name por teléfono cliente. Ahora el fax. Copiamos la actividad anterior y espiamos el elemento. Solo hay que cambiar el ID value, el atributo text, donde ponemos customertable.rows, abrimos paréntesis, loop counter, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, 8, cerramos paréntesis, punto toString, abrimos, cerramos paréntesis, y el display name por fax cliente. Vamos ahora con el mail. Copiamos la actividad anterior y espiamos el elemento. Solo hay que cambiar el ID value, el atributo text, donde ponemos customertable.rows, abrimos paréntesis, loop counter, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, 9, cerramos paréntesis, punto toString, abrimos, cerramos paréntesis, y el display name por email cliente. Vamos con la web. Copiamos la actividad anterior y espiamos el elemento. Solo hay que cambiar el ID value, el atributo text, donde ponemos customertable.rows, abrimos paréntesis, loop counter, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, 10, cerramos paréntesis, punto toString, abrimos, cerramos paréntesis, y el display name por web cliente. Seguimos con el NIF. Copiamos la actividad anterior y espiamos el elemento. Solo hay que cambiar el ID value, el atributo text, donde ponemos customertable.rows, abrimos paréntesis, loop counter, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis 11, cerramos paréntesis, punto toString, abrimos, cerramos paréntesis, y el display name por NIF cliente. Vamos con el tipo de tercero. Copiamos la actividad selección de tercero. Solo necesitamos cambiar el ID value y el option name, donde ponemos customertable.rows, abrimos paréntesis, loop counter, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis 12, cerramos paréntesis, punto toString, abrimos y cerramos paréntesis. Nos queda la forma jurídica. Es similar al país o a la provincia. Copia las 3 cajas de provincia, por ejemplo. En la primera cambiamos el display name por desplegar lista forma jurídica y el ID value. En la segunda cambiamos el display name por forma jurídica cliente y el text por customertable.rows,
Abrimos paréntesis, loop counter, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, 13, cerramos paréntesis, punto toString, abrimos, cerramos paréntesis. La última caja, tan solo cambiamos el display name por seleccionar forma jurídica. Ahora vamos con el clic para guardar el registro que acabamos de crear. Nos copiamos la actividad desplegar lista forma jurídica y le cambiamos el display name por guardar. Espiamos el elemento y vemos que se trata de un input que tiene por name create. Vamos a utilizar estos valores para enlazarnos. Borramos el id value, cambiamos el tag a input y en name value, entre comillas, ponemos create. Para terminar, una vez que se haya guardado el cliente, haremos clic en Nuevo cliente. Esto ya lo hicimos antes, por lo que copiamos la actividad clic en Nuevo cliente que encontraremos en la secuencia Acceder a nuevo cliente. En este caso, no tenemos que hacer ningún cambio. Guardamos y probamos nuestra automatización, y como podemos ver, funciona todo como esperamos. Como ves, con Arpia Software puede automatizar una tarea tediosa como crear clientes en un ERP en media hora y posteriormente utilizarlo cuantas veces quieras. Nos vemos en la siguiente automatización.